El corazón de Cristo, por Thomas Goodwin. Tercera parte. El sentir de su corazón hacia nosotros. ¿Cómo debe entenderse que el corazón de Cristo se compadece de nuestras debilidades, junto con el modo en el que nuestras debilidades son objeto de compasión en su corazón? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Con pruebas tan amplias y completas de la identidad y delicadeza del corazón de Cristo hacia nosotros ahora que está en el cielo, con el cual estuvo aquí en la tierra, tanto de manera extrínseca en la primera parte como intrínseca en la segunda, llegamos ahora a este último apartado que propuse al principio de aquellas palabras, que es el modo y la manera en que Cristo es movido por piedad hacia nosotros, tanto en lo que se refiere a nosotros como a que tales afectos llegan adentro de su corazón y allí actúan esas entrañas de compasión hacia nosotros. Esto se planteó al comienzo de la segunda parte como algo necesario para descubrir y clasificar las palabras del texto, que principalmente lo sostienen, como para aclarar en sí misma la cuestión. Porque, tal y como entonces mostré, estas palabras llegan por medio de la preocupación o prevención a una objeción. Si en su estado actual en el cielo no fuera capaz de tales sentimientos, entonces le movería con ternura a piedad y conmiseración por hallarse ahora glorificado tanto en alma como en cuerpo. El apóstol anticipa este pensamiento, que puede surgir en la mente de todos los hombres, y lo hace tanto por afirmación de contrarios: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, como por el puede o es capaz de compadecerse, a pesar de toda su gloria, y también añadiendo la razón de ello o mostrando la manera en que se produce, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Cómo se compadece su corazón de nuestras debilidades? Ahora, al tratar y mostrar esto, que es un asunto lleno de dificultades, procederé con toda precaución al descubrimiento del modo de ser de estos sentimientos en Cristo a través de las siguientes etapas y niveles. En un sentido real y verdadero. Este sentimiento de compasión o de compadecerse de nuestras debilidades no se debe entender en un sentido metafórico ni por semejanza como aquellos discursos usados por Dios en el Antiguo Testamento, en los que las entrañas de compasión se atribuyen a Él o se dice que sus entrañas están ligadas fuertemente, o como cuando se dice que Dios, que se arrepintió y sufrió en todas las aflicciones de su pueblo. Dios, como sabemos, es quien pronuncia todas estas expresiones, pero solo a la manera del hombre, de modo que transmitan y representen ante nuestra perfección, como suelen hacer en padres y amigos, los sentimientos en una u otra circunstancia, provocándoos en tal o cual acción. Los mismos efectos que proceden de Dios hacia nosotros cuando Él nos ve en la angustia. Y así se habla de ellos antes, que por más bien por la manera o efecto que Dios produce, que como son dichos afectos en el corazón de Dios, que no es capaz de ninguna de estas pasiones. Para llegar a una correcta comprensión de esto, lo primero que afirmo es que no debe entenderse
con un sentido como este cuando se habla aquí de Cristo. Y la razón de ello se basa en dos cosas que van ligadas. Primero, que este sentimiento suyo hacia nosotros y del que se habla aquí es manifiestamente propio de su naturaleza humana y no sólo de su divinidad. Pues se habla de esa naturaleza cuando dice que fue tentado como lo somos ahora nosotros. Y así expresamente en las siguientes palabras, que no pueden referirse más que a su naturaleza humana. Y en segundo lugar, que aquella clase de expresiones que fueron usadas por Dios antes de la asunción de nuestra naturaleza, tan solo de manera metafórica o con símiles a la manera del hombre, debían en lo sucesivo ser más reales y en un sentido más propio en referencia a Cristo y su humana naturaleza ahora asumida, ya que Él es un hombre de verdad como nosotros. No puedo imaginar cuando considero y recuerdo aquello sobre lo que insistí, que uno de los fines de haber tomado Cristo una naturaleza humana era para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para siempre, que fuera solamente Dios. No podía ser así. Confieso que a menudo me he preguntado sobre esta expresión usada en Hebreos 2, 16-17. Socorrió a la descendencia de Abraham para venir a ser sumo sacerdote, que a primera vista parece como si Dios se hubiera vuelto más misericordioso por tomar nuestra naturaleza. Pero esta cuestión se resuelve en que esta asunción añadía una nueva forma en que Dios fuera misericordioso, por medio de la cual se puede decir ahora, para consuelo y descanso de nuestra fe, que Dios es verdadera y realmente misericordioso como un hombre. Y la consideración de esto contribuye a aclarar el tema que nos ocupa, pues mientras Dios mismo era tan bendito y perfecto en su bienaventuranza, no habría podido compadecerse de ninguna de nuestras debilidades. Tampoco podía ser Él mismo capaz de albergar ninguno de estos sentimientos de piedad o compasión, ya que Dios no es hombre para que se arrepienta. Él puede incluso hacer por nosotros en nuestra angustia lo mismo que un hombre que tenga piedad de nosotros, pero los mismos sentimientos y entrañas no. Por tanto, entre otros fines por los cuales asume la naturaleza humana, este es uno de los primeros para Dios. Él podía, sin embargo, llegar a ser amoroso y misericordioso hacia los hombres, como lo es un hombre para con otro. Y entonces lo que hasta entonces se había dicho impropiamente por medio de metáforas y semejanzas en el Antiguo Testamento, se trasladó después de nuestras aprehensiones y se puede atribuir verdaderamente a Él en realidad, de modo que siempre pueda decirse de Dios que se compadece como un hombre, o que puede compadecerse de nuestras debilidades como un hombre. Y esto, que por la feliz unión de ambas naturalezas, el lenguaje del Antiguo Testamento pronunció solo bajo figura, se certifica y da cumplimiento en su misma verdad, así como todas aquellas otras cosas cuyas sombras hallaron cumplimiento en Cristo. Y este es el primer paso hacia la comprensión de lo que aquí se dice de Cristo, tomado de la comparación entre esto y lo mismo que se atribuye a Dios mismo.